Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ya estamos esperando a los compañeros que faltan y ya arrancamos con la presentación. Listo, buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos nuevamente al curso. Vamos a hablar hoy del concepto de potencia. Esto pues relacionado con todo lo que nosotros hemos visto de los circuitos polifásicos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar acá primero pues una teoría, después miramos un ejercicio y pues tratamos de resolverlo de las dos formas que siempre hemos hecho, que es de la manera teórica y de la manera pues práctica. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si estamos viendo la presentación. Sí, señor. Listo, gracias Fernando. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, listo, entonces ahí ya estamos grabando. Entonces yo les comparto ahorita la presentación de hoy y la presentación del lunes que no he podido subírsela. Ahorita les comparto toda esa información. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, acá la introducción nos dice que el análisis de potencia es de suma importancia. Entonces, la potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces, vamos a ver cómo es que se mide esta potencia y qué tipos de potencia hay. Entonces, un concepto muy importante, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el valor eficaz o el valor RMS. Entonces, la idea de valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. Es importante acá tener en cuenta que la carga que nosotros vamos a utilizar va a ser una carga resistiva. El valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica.
Entonces esto ya lo vamos a mirar acá de una manera más gráfica, porque pues entenderlo de esta manera no es tan sencillo. Entonces, tenemos acá una carga resistiva, como les estaba diciendo. Tenemos una función. Esa tensión va a depender del tiempo, como lo hemos visto acá eh, a lo largo del curso. Entonces, acá tenemos una fuente sinusoidal, es dependiente del tiempo. Entonces, Profe, disculpe, no están señor, saliendo imágenes. No están saliendo imágenes, profe, qué pena. ¿me confirman los demás compañeros, porfa? Y ahora sí, profe, ya están saliendo las imágenes. Eh, ¿me confirma alguien más? Sandra nos dice que bien. Sí, profe, ahí se está viendo bien. Hermes nos dice que bien. Listo. Cuando de pronto que he tenido últimamente acá en la casa he tenido como problemas de conexión. Entonces, por favor, me van verificando pues constantemente que de pronto haya fallas. ¿Listo? Volvemos acá a lo que estábamos hablando. Entonces tenemos acá, vea, una fuente que es dependiente del tiempo, es decir, es una onda sinusoidal. Y tenemos una carga resistiva. Entonces, cuando tenemos esa corriente también va a depender del tiempo, o sea, también va a ser una onda sinusoidal. Si nosotros tenemos acá una tensión eficaz, que es lo que vamos a tratar de explicar, también vamos a tener una corriente eficaz. Esa corriente eficaz ya no va a depender del tiempo, sino va a ser corriente directa, o sea, va a ser constante. Lo mismo acá, la tensión ya no va a depender del tiempo, sino va a ser directa. Obviamente el circuito sigue funcionando acá de manera sinusoidal. Esto simplemente es eh, un número que usted haya para asumir que esa tensión o esa corriente es directa. Físicamente no va a ser directa, sino es un equivalente. Entonces, si usted conecta acá algo, ese algo es variable en el tiempo físicamente, pero acá usted lo va a interpretar como si fuera directa, pero este número va a cambiar. Ya vamos a ver que es muy sencillo. Entonces tenemos acá, hemos analizado en varias ocasiones acá en las últimas dos clases, que la tensión depende del tiempo. Entonces acá tenemos la tensión máxima, ya sabemos que es de forma sinusoidal o de cosinusoidal, tiene una frecuencia angular, tiene un desfase. Entonces vamos a tomar acá este valor máximo y lo vamos a dividir en raíz de 2. Eso es lo que nosotros entendemos por el valor RMS. Es decir, cuando usted utiliza sus herramientas allá, como el multímetro, el voltímetro, el amperímetro, esas herramientas cuando usted le sale en pantalla, lo que está midiendo es RMS. No sé si haciendo acá un pequeño paréntesis, en algún momento que hayan hecho mediciones en algunos multímetros le sale este informativo, RMS. ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, más o menos lo hemos escuchado, de pronto que no lo entendamos, pero que sí lo hayamos escuchado anteriormente. Sí, claro, profesor, yo lo he utilizado. Sí, señor, el RMS. También se utiliza mucho en los sistemas de audio, la potencia RMS de las salidas de los parlantes. Acá a nivel de potencia de nosotros, a nivel de transmisión de energía, también lo utilizamos mucho. Entonces, por eso es importante que más o menos entendamos de qué estamos hablando. Y vea que es fácil, porque simplemente tomar el valor máximo de la tensión y dividirlo en raíz de 2. ¿Por qué se divide en raíz de 2? Esto pues viene de mucho tratamiento matemático y solo aplica para funciones que son del tipo de seno-coseno. Hay funciones cuadradas, hay funciones triangulares, ya no se va a dividir en raíz de 2, sino en otro número. Acá casualmente, cuando la función es coseno y seno, se divide en raíz de 2. Y seguimos midiéndola, por supuesto, en voltios. Entonces tenemos acá la función, tenemos la tensión, tenemos la tensión pico. Cuando hablamos de tensión pico es el valor máximo. Cuando hablamos de tensión pico a pico, estamos hablando
del punto máximo al punto mínimo. Eso es lo que nosotros entendemos por tensión pico. Y en la tensión RMS es dividir esa tensión pico entre raíz de 2. Acá, por ejemplo, si tuviéramos una tensión pico de 1 voltio, sería de 0.7 voltios la RMS, pero vea que ya es constante a lo largo del tiempo. Entonces, cuando usted mide con el multímetro allá en la toma de la casa, le va a dar 120 voltios, pero esos 120 voltios, 110, 115, 118, lo que le dé, siempre es el mismo número. Sin embargo, pues todos sabemos que esa tensión que llega a nuestras casas es una tensión que va cambiando en el tiempo. En algún momento es cero o en algún momento llega a su valor pico, pero el multímetro siempre me va a dar es un valor. Si usted lo deja ahí conectado X tiempo, siempre le va a dar un valor. ¿Por qué? Porque es el valor RMS. No confundirlo con la tensión promedio. ¿Cuál sería la tensión promedio acá en esta gráfica? La tensión promedio es cero. Si usted promedia esto matemáticamente, le va a dar cero, porque en un momento tiene una parte positiva, en un momento tiene la misma cantidad acá, pero negativa, entonces se van a anular. Entonces la tensión promedio es cero. Entonces la tensión promedio es una cosa, la potencia promedio es una cosa y la tensión RMS es otro valor, que es el que estamos acostumbrados a manejar eh, cons- eh, eh, habitualmente, este valor de RMS. Acá ahorita nos devolvemos un poquito a esto para ir redondeando las ideas. Listo, entonces acá cuando estamos hablando de potencia, hay diferentes tipos de potencia. Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia instantánea, la potencia aparente. Vamos a ir trabajando con eso. Eh, Hoy vamos a mirar la potencia instantánea y la potencia promedio. ¿Listo? Para no llenarnos, saturarnos de tanta información, vamos a hablar de la potencia instantánea y la potencia promedio. Entonces, la potencia instantánea, como su nombre lo indica, pues em, nos indica que es dependiente del tiempo. Entonces, la potencia dependiente del tiempo simplemente va a ser multiplicar la tensión, que también depende del tiempo, por la corriente. Tensión por corriente, todo esto dependiente del tiempo. Y simplemente lo reemplazamos en una ecuación. Acá pues hacemos una manipulación algebraica y llegamos a esta fórmula que vemos acá. Entonces la potencia en el tiempo simplemente es un medio de la tensión máxima por la corriente máxima por el coseno de la tensión por el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente más un medio multiplicamos nuevamente los valores máximos de tensión y corriente y tenemos acá pues esta expresión que es dependiente del tiempo. Entonces observemos algo curioso acá, que esta segunda parte de la ecuación depende del tiempo, sigue dependiendo del tiempo, mientras que la primera parte es independiente del tiempo, simplemente es un número. Entonces ya vamos a mirar eh, cómo interpretamos esa información. La potencia instantánea la vamos a medir en vatios y es la potencia en cualquier instante, es decir, va a ser una onda sinusoidal. Ya vamos a hacer un ejercicio para redondear estas ideas de una manera pues más visual, más intuitiva. Acá pues cuando nos presentan estas ecuaciones así de buenas a primeras pues es contraintuitivo entenderlas. Listo, entonces acá tenemos la potencia. Entonces, como habíamos visto acá, si la tensión es sinusoidal, la potencia también va a ser de esa forma, sinusoidal. Va a cambiar en el tiempo. Esta que estamos viendo acá, esta línea continua, es la potencia instantánea, depende del tiempo. Y la que vemos acá en forma continua, en estas líneas punteadas, es la potencia promedio. O sea, la que nosotros podemos medir con el batímetro, es la que nos va a dar acá.
Entonces, esa potencia promedio, que también la medimos en vatios, es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Entonces, acá tenemos que ver cuál es esa potencia, tenemos que mirar cuál es el periodo de la potencia instantánea y ahí sacamos la potencia promedio. Entonces, fijémonos algo importante acá. Acá para analizar la tensión, nosotros no hallamos el promedio, porque el promedio nos daría cero, no tiene sentido. Hallamos es el valor RMS, pero cuando estamos hablando de potencia, sí le podemos sacar el promedio, es decir, la mitad. ¿Vea? Esto va justo a la mitad de la señal, porque esto va subiendo, va bajando, sube, baje, y le sacamos acá la mitad, y ese es el promedio. Porque acá sí tiene sentido, porque analice que esta onda sinusoidal ya no está simétrica al eje, sino está por encima del eje. Mientras que acá no, acá está simétrica al eje. Como está simétrica al eje y yo le saco el promedio, siempre me va a dar a esta simetría, al cero. Mientras que acá la potencia sí está por encima, entonces ya tiene más sentido sacar la potencia promedio. Porque no me va a dar cero, porque no está simétrica al eje del tiempo. No está simétrica a este eje horizontal. Entonces ya tiene sentido decir, esto tiene un promedio y es un valor diferente de cero. Listo, más o menos entendido esta primera parte. Sobre todo pues la parte de las gráficas. Esto de las ecuaciones ahorita miramos. Lo importante es entender las gráficas. No sé si alguien tenga alguna duda. Más o menos entendido. De dónde sale el voltaje RMS, la tensión RMS. Profe, pues yo lo entiendo más o menos, pero sería mejor que nos volviera a repetir. Listo. No repitamos porque ahorita tenemos un ejercicio numérico y yo sé que ahí lo vamos a entender mejor. Entonces esta parte dejémosla ahí en stand-by y ya volvemos a ella. Regálame un segundo que creo que alguien está teniendo problemas para ingresar. Listo. Entonces vamos a mirar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para redondear estas ideas. Vamos a utilizar acá un software y miramos. Listo. Entonces vamos a mirar otro concepto que es el concepto de la impedancia. ¿Qué entendemos a priori antes de hacer la explicación como impedancia? ¿Qué es la impedancia? Que pues se utiliza, la escuchamos a diario en el trabajo. Lo que les decían los sistemas de sonido también se utiliza mucho. ¿Qué entendemos por impedancia? Es como los amperios, el amperaje de cada señal. No, cuando estamos hablando de amperios estamos hablando de corriente. ¿Sí, Hermes? Profe, es como los obstáculos, lo que limita. Sí, exactamente. Eso es. Es la limitación de la red al paso de la corriente. Cuando nosotros estábamos hablando de corriente continua, solamente habíamos hablado de la resistencia de campo eléctrico. ¿Sí me escuchan? Listo, creo que está teniendo ahí problemas de comunicación. Cuando nosotros hablamos de impedancia, precisamente lo que nos dice ahí el compañero Hermes es la obstaculización que tiene la red al paso de la corriente. No quería decir resistencia, porque la impedancia precisamente tiene una parte que es resistiva y otra parte que es reactiva. Ya vamos a ver. Entonces dice, la impedancia representa la oposición, es una oposición que exhibe el circuito al flujo de la corriente senoidal. Aunque es la relación entre dos fasores, que ya vimos la clase pasada que era un fasor,
La impedancia no es un fasor, porque no corresponde a una cantidad que varíe senoidalmente, sino es algo fijo, es algo que es propio del circuito. Tranquilos que ya vamos a ver esto con más detenimiento. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de carga. Eso sí lo analizamos la clase pasada, lo miramos de diferentes puntos de vista. Entonces tenemos cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Repasando lo de la vez pasada, ¿qué es una carga resistiva? Una carga resistiva son todos aquellos elementos que generan calor. Eso es una carga resistiva. ¿Cuáles son esos elementos? La plancha, la ducha, el horno, la plancha del cabello, los aires acondicionados, todo eso son cargas resistivas. ¿Qué es una carga inductiva? Una carga inductiva son las bobinas, los motores, los transformadores, los generadores, todo eso son máquinas que tienen muchas bobinas y por ende se consideran cargas inductivas. ¿Qué es una carga capacitiva? Los condensadores. Aquellas máquinas que tengan condensadores van a ser consideradas como carga capacitiva. Entonces, como les decía, la impedancia va a tener una parte real y una parte imaginaria. Esa parte imaginaria hace parte de la reactancia. Entonces, esta X la leemos como reactancia. Como les decía, existe reactancia inductiva y existe la reactancia capacitiva. Esto debido a los capacitores y esto debido a las bobinas. Entonces, cuando nos pregunten qué es la impedancia o para entenderla es simplemente la suma, es un número complejo, vean, es un número complejo, en el plano complejo. Tiene una parte resistiva y tiene una parte reactiva. Entonces es lo que nos dice acá. Entonces R es la parte real de Z, que la Z la utilizamos para denotar la impedancia. Es la resistencia y la reactancia es la parte imaginaria de ese número complejo. Es un número complejo. Entonces la reactancia puede ser positiva o negativa dependiendo de la carga. Se dice que la impedancia es inductiva cuando X es positiva o capacitiva cuando X es negativa. Así se dice que la impedancia R más JX es inductiva o de retardo, lo que hemos hablado del retraso. Se puede retrasar o se puede adelantar, puesto que la corriente se atrasa de la tensión, mientras que la impedancia, esta que vemos acá, es capacitiva o de adelanto, puesto que la corriente se adelanta a la tensión. La impedancia, la resistencia y la reactancia se miden en ohmios. Importante esto, eso sí tengámoslo en cuenta. La impedancia la vamos a seguir midiendo en ohmios, al igual que la reactancia, al igual que la resistencia. Esto también podemos, acá está en forma rectangular o en forma cartesiana, también lo podemos escribir en forma polar. Ya vamos a mirar en el ejemplo que hagamos cómo hacer el tratamiento acá con la calculadora. Listo, entonces ya llegamos al ejemplo, vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado ahí. Entonces tenemos el circuito más sencillo que usted pueda encontrar ya en esta teoría de la corriente alterna. Entonces tenemos una fuente que es sinusoidal de 10 voltios. Tenemos una resistencia que es de 5 ohmios y tenemos conectado un capacitor. Acá en este circuito, ¿dónde está la impedancia? ¿Qué impide que la corriente fluya a través del circuito? ¿Dónde la analizamos? Entonces, la analizamos de la siguiente manera. Habíamos dicho que la impedancia tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. O sea, estos dos elementos, tanto la resistencia como el capacitor, van a impedir que la corriente fluya de manera
tranquila, sino que pues va a ofrecer una, como su palabra lo dice, va a impedir ese movimiento de esos electrones. Entonces estamos hablando de la impedancia. Entonces la impedancia, la parte real va a ser la parte de la resistencia, que es 5, y tenemos acá la parte imaginaria del capacitor. Entonces ahí tenemos el capacitor y esta es la parte imaginaria de toda la impedancia de todo el circuito. Acá pues hay que hacer una pequeña transformación de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, lo que hablamos la vez pasada de los fasores, para resolver esto de manera sencilla. Ya van a ver que es bastante intuitivo, bastante sencillo. Listo, entonces tenemos la fuente que es de 10 voltios, tenemos la resistencia que es de 5 ohmios y tenemos el capacitor que es de 0.1 farad. Entonces tenemos que transformar esto a una reactancia. Entonces acá lo que nos dice, solución. Lo primero es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces acá tenemos en función del tiempo la fuente y lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Entonces tenemos acá que la fuente es de 10 voltios, eso lo dejamos igual, y vamos a ver que está a 0 grados, ya vamos a mirar por qué. La resistencia la dejamos igual y el capacitor se me vuelve una impedancia, una reactancia, perdón, con este valor. ¿De dónde sacamos este valor? Este valor salió de acá, muy sencillo. Entonces se halla la impedancia con esta fórmula, que eran las fórmulas que teníamos acá. Como estamos en el caso del capacitor, utilizamos esta, a ver, impedancia. Entonces simplemente es dividir 1 entre J omega C. ¿De dónde sale este omega? Este omega sale de esta información. Este número se llama omega, 4. Entonces ingresamos estos valores ahí a la calculadora y resolvemos el circuito. Entonces hagámoslo. Les voy a compartir acá la calculadora. Voy a ingresar acá. Voy a mirar acá el link. Del grupo. Vamos a mirar acá un segundo. Voy a apagar acá esto. Voy a compartirles acá un momento la calculadora. Voy a dejar de... Listo, ahí están viendo la pantalla del celular, de mi celular. ¿Me confirma, porfa? Listo, vamos a mirar acá. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos a abrir la calculadora. Vamos a hacer esto con calma. Voy a dejar esto acá, esta parte. Listo, estamos viendo ahí la pantalla. Todos tenemos la misma calculadora, ¿cierto? Sí, señor. Esta de acá, listo. Todos estamos ahí. Entonces vamos a mirar acá un momento estos valores de la presentación. Entonces nos decía, sí, Carlos. ¿Alguna pregunta? Que levantó la mano. Listo, entonces estamos viendo ahí y empezamos a ingresar los valores que tenemos en la presentación. Entonces ahí en la presentación vemos que es
dividir 1, utilizamos esta tecla de acá, y escribimos esta J. Esa J ahí en la calculadora no sale como J, sino sale como I. Nosotros en electricidad, eh, en lugar de esa J, en lugar de la I, perdón, ponemos J para no confundirla con la corriente. Pero esa I, pues es el número imaginario. Entonces tenemos ahí, ponemos la I, ponemos el omega, que en este caso es 4, que es la información que nos dan ahí en el ejercicio, vea, acá dice 4. Y luego ponemos la siguiente información, que es 0.1. ¿De dónde sale ese 0.1? De acá del capacitor. El capacitor me había dicho que era de 0.1. Entonces simplemente es utilizar ahí reemplazar. Eso no tiene más misterio. Entonces por 0.1. Y ahí nos da un número, que era el que estábamos buscando. Entonces nos dice que la reactancia capacitiva es de menos 2.5 J o 2.5 I. Le va a salir ahí en la calculadora. En la calculadora usted le puede venir ahí a dar donde dice más. Sí, Hermes. Profe, cuando se pone el omega, automáticamente lo manda a multiplicar. Sí, señor. Ok. Ahí en la calculadora vamos a mirar. No hay necesidad de ponerle el por. Automáticamente lo manda a multiplicar. Entonces por 0.4 por 0.1. Ahí sí cuando vayamos a ingresar el número, sí toca ponerle por, porque entonces él interpreta que usted sigue escribiendo los números. Todos llegamos a ese resultado, menos 2.5 J. ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, señor. Listo. ¿Alguien de pronto tuvo algún inconveniente en ingresar los números para el ingreso de los valores? Listo, entonces ahí tenemos ese menos 2.i. Entonces volvemos acá a la presentación. Listo, estamos viendo ahí la presentación y la calculadora al tiempo. ¿Me confirma? Sí, sí, señor. Listo, bien. Profe, una pregunta. Señor. Sí, señor. ¿La función en la que está la calculadora influye? Sí, claro. Digamos que ahí está DEG Sí, entonces vamos a darle ahí, acá en esta tecla, en radiales. la que dice DRG, la que estoy oprimiendo ahí, y él va cambiando. Sí, son 3. DG pasa RAT y pasa a GRAD. La vamos a dejar en DEC, porque estamos trabajando con grados. Ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a hallar la impedancia. Entonces la impedancia, la fórmula general de la impedancia es R más JX, que es lo que acabamos de hallar. Esta R en el circuito, pues es 5, que es la parte real del circuito, la parte real de la impedancia. Y la parte imaginaria es lo que acabamos de hallar, menos 2.5 J. Entonces usted en la calculadora podría escribir ese número. Entonces escribimos 5 menos 2.5 i. Vamos acá donde dice más. Y en la parte de abajo le va a salir una gráfica. En esa gráfica usted puede ver que tenemos un punto. Entonces en ese punto, desde el origen, se le está formando un vector hacia abajo. Entonces acá está en forma cartesiana y ahí en la calculadora también le va a decir, en la parte de arriba le dice coordenadas polares. También le va a dar 5.59 con un ángulo de menos 26.56 grados, que es lo que tenemos acá. ¿Ve? Lo convertimos a menos 26.56 grados. Entonces hallamos la corriente, que es lo que pues siempre es como la incógnita más importante a encontrar, que es la corriente. Entonces la corriente va a ser la tensión, que ya sabemos que es de 10 voltios a 0 grados. Dividimos, entonces vamos a hacer ese ejercicio rápidamente ahí en la calculadora. Borramos acá
y escribimos. Entonces vamos a practicar la escritura de la calculadora. Entonces, 10, vamos donde escribimos el i, hay un signo de ángulo en la parte de arriba, entonces vamos a escribir esa misma i, pero con la calculadora sostenida, y escribimos el 0, a 0 grados. Eso tiene que ir dividido, perdón, lo voy a hacer acá. Primero, antes de hacer eso, escribimos acá la tecla esta de que nos indica el fraccionario, la que estamos viendo ahí en pantalla. Acá me sale así, pero usted de pronto le puede salir A sobre B, que es lo mismo. Entonces tenemos, ahora sí escribimos 10 a un ángulo de 0 grados. Con el dedo, usted viene y baja ahí a la parte de abajo y le da 5 menos 2.5i. Perdón, solamente con la i. Y le va a dar ese número que vemos en pantalla, 1.6 más 0.8i. Que si vamos acá donde dice más en la pantalla de la calculadora, nos va a dar ese mismo valor, pero en coordenadas polares, que nos va a decir 1.788, lo aproximamos a 1.79 a un ángulo de 26.56 grados. Este valor que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Me confirman si todos pudimos llegar ahí? Listo, Michelle, Sandra nos dice que sí. Hermes, ¿cómo va? Bien, profe, sí, sí me dio, no logro abrir esa pantalla donde aparece todas las... Ahí donde dice, voy a volver, acá donde dice más. En la pantalla propiamente dicha de la calculadora dice más y vienen unos puntos suspensivos. Sí, señor, ya. Entonces ahí le damos más y nos va a salir ese plano complejo, donde dice plano complejo. Y nos va a salir también arriba, nos dice coordenadas polares en grados radianes y gradianes. Estamos utilizando grados. Por eso es importante tener la calculadora en grados. Como pueden ver, pues es bastante sencillo. Todas estas herramientas que estamos utilizando, pues son gratuitas, entonces importante pues ir a practicar. ¿Cómo se practica? Pues ir a revisar la grabación, ir a revisar todas las diapositivas y tratar de hacer ese mismo ejercicio, porque pues ya está resuelto, pero pues usted va a tratar de hacerlo desde cero, entendiendo pues toda la dinámica y toda la parte conceptual. Listo, entonces, haciendo un repaso, tenemos acá, nos dan el circuito en el dominio del tiempo. Hacer esto en el dominio del tiempo requiere utilizar pues una matemática más compleja, más compleja en el sentido más difícil, porque tocaría hacer con ecuaciones diferenciales. Entonces, el objetivo de transformarlo a fasores es que vea, estamos haciendo solo multiplicaciones y divisiones y lo podemos hacer rápidamente en la calculadora. Inclusive haciéndolo en el dominio del tiempo desde la calculadora va a ser más complicado porque requiere más memoria. Listo, entonces tenemos acá, en el dominio del tiempo lo pasamos al dominio de la frecuencia. De este paso a este paso es pasarlo al dominio de la frecuencia. Esto ya se simplificó, vean. Acá ya no hay tiempo por ningún lado. Luego convertimos acá el capacitor en una reactancia, que fue esta parte de acá. Y luego lo convertimos todo el circuito en una impedancia, que nos da este número, que está en coordenadas rectangulares, y lo podemos pasar a coordenadas polares. Luego hallamos la corriente, simplemente es utilizar esta ley, que es la ley de Ohm, muy sencillo, y llegamos a la conclusión que la corriente es 1.79 a un ángulo de 26.57, es decir, es un fasor, esto ya es un fasor. Obviamente seguimos midiendo en corriente, en amperios, perdón. Luego vamos a hallar la tensión en el capacitor, pues muy sencillo. Seguimos utilizando la ley de Ohm, multiplicamos la corriente que nos dio ahí por la impedancia. Corriente por impedancia. Entonces tenemos la corriente y tenemos la impedancia.
hacemos esa multiplicación y llegamos a 4.47. Entonces no lo vamos a hacer acá, ya les expliqué cómo se hace en la calculadora. Eh, entonces es simplemente ir a reemplazar esos valores ahí en la calculadora. Eh, Volvemos a pasar al dominio del tiempo para dar pues ya una respuesta, porque la respuesta siempre tenemos que darla en el dominio del tiempo, pero vea que ya es fácil. Simplemente es escribir acá lo que nos haya dado, la función sigue siendo coseno, o sea, esto no va a variar porque vea, simplemente repetir esto que está acá y ya, tenemos ahí, y los ángulos hay que tenerlos en cuenta, que son los ángulos que nosotros hallamos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más o menos entendimos la... Listo, yo sé que esa parte matemática pues es un poco, ¿cómo se dice? Como ladrilluda. Lo importante es que entendamos el circuito, o sea, la parte eléctrica. Esta parte sí quedó clara de cómo transformamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De qué fue lo que hicimos ahí? Como les digo, hay que venir a repasar estas diapositivas para entender pues, de manera más efectiva estos conceptos. Sí, Hermes. Pues un poco como la normatividad, pero, o sea, cuando directamente usted dice impedancia, pues no me queda a veces muy claro que lo confundo con otro y me toca devolverme a una diapositiva que Listo. de Entonces, dónde salió la impedancia. ujú. Ya como Pero es no, importante que entendamos que la impedancia es algo que va a obstruir el paso de la corriente. Es decir, este elemento, la resistencia y el capacitor van a impedir que la corriente fluya por el circuito. Entonces, lo van a hacer de maneras diferentes. Esto va a provocar que un calentamiento. Cuando pasa la corriente a través de una resistencia se calienta. Mientras que cuando pasa por el capacitor, que nosotros ya vimos acá que era un capacitor, lo que va a hacer es guardar, almacenar energía. En ese momento que él almacena energía, para devolverla, pues se demora un tiempo. ¿Se acuerda que hicimos la curva de carga del capacitor? Entonces, claro, como se demora un tiempo, ese tiempo hace que la corriente se atrase con respecto a la tensión. Por eso es que ocurre el atraso, porque esto se demora en cargar y después en descargar. En ese carga y descarga, claro, la corriente se atrasa. La tensión sigue a su ritmo normal. Acá está con una referencia de 0 grados, sigue a su ritmo normal, mientras que la corriente empieza a desfasarse por hecho del capacitor. Si no estuviera el capacitor, simplemente pues hay un efecto acá de calor, disminuye la corriente, pero la corriente seguiría en fase con la tensión. Entonces lo que siempre está haciendo el capacitor es retrasar la corriente con respecto al, a la tensión. Listo. Ya vamos a mirar ahorita unas gráficas, lo vamos a entender de una manera pues más visual porque vamos a mirar un osciloscopio. Entonces, la recomendación es que usted vaya y coja la calculadora y empiece a hacer estas operaciones. Empiece a hacer esto, mire cómo sale, que la mire acá en forma polar, que la mire en forma rectangular, que haga las divisiones, que haga las sumas. Acá lo mismo. Repetir todo este procedimiento y llegar a la misma ecuación. También acá pues repasamos la forma canónica de la tensión en función del tiempo. Lo que habíamos hablado de la senoide, también lo puede ir a repasar. Este trabajo de matemático es un trabajo que pues nosotros llamamos como de carpintería, algo como complementario, algo que siempre hemos tratado como de sacarle el cuerpo. No nos vamos a volver expertos acá en este curso en matemáticas
imaginarias acá en el plano complejo, pero sí por lo menos saber que existen y saber que toda esta teoría de los circuitos polifásicos se maneja con ese tipo de matemática. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues para aprobar el curso, para eh, aprovechar el tiempo, es la parte eléctrica, la parte conceptual, de qué es el capacitor, cómo funciona el capacitor, cómo es la resistencia, cómo la resistencia convierte la energía eléctrica en energía térmica, cómo se convierte acá la energía eléctrica también se almacena en forma de campo eléctrico. Eso sí ya es una parte conceptual que debemos tener muy en mente. Listo, entonces ahorita vamos a hacer la segunda parte de la sesión. Vamos a hacer este circuito acá en un software para llegar a estas mismas conclusiones. O sea, hacerlo de una manera con herramientas computacionales. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de irnos al descanso acerca de acá algún número, alguna cosa que haya quedado de pronto por ahí en el aire. Sí, John. Sí, lo escuchamos, John. No sé si estamos teniendo problemas con el audio. Me escribe ahí en el chat, John, porfa. Profe, Sí, señor. ¿me escuchan así? Sí, ahora sí lo escucho. Bueno, profe, no sé si da el caso, pero yo creo que sí, como estamos hablando del atraso y todo, del periodo y todas esas vainas, en una tarjeta de regulación de velocidad de un motor, donde el voltaje sigue siendo el mismo, pero se adelanta o se atrasa, o sea, le da más velocidad o menos velocidad a un motor, ¿aplica algo de todo, de esto que usted está hablando, profe? Sí, señor. Cuando usted va y conecta al analizador de redes o el osciloscopio para detectar una falla, tiene que mirar gráficas de este tipo. Y ahorita vamos a mirar algunas. Sí, claro, porque Perfecto, profe, gracias, muy amable. Tenía, claro, el tenía la motor, duda, tenía la duda porque digo yo, la velocidad, el voltaje sigue siendo igual, entonces ahí qué es lo que se adelanta o se atrasa. El periodo, la frecuencia, tiene que ver la inductancia, sí, no, eso es lo que pues de pronto se me ha generado un poquito la duda. sí, Yo lo claro, estoy yo lo entiendo. asimilando de esa forma, no sé si se puede. Sí, yo le entiendo a usted perfectamente porque lo que decimos, eso de entender todo esto no es tan sencillo. Usted empieza a escuchar cosas. Entonces dice la inductancia, la Sí, claro, impedancia, el atraso, la frecuencia, frecuencia angular. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? exacto, profe. Hay que organizar todas esas ideas en algo coherente. Exacto, yo lo Para estoy analizando en nosotros, mi mente de esa forma. exacto, para nosotros entender eso de manera coherente tenemos que hacer ¿qué? Un trabajo de tiempo, de hacer muchos ejercicios, de mirar mucha teoría, de hacer sobre todo muchos ejercicios, mucha práctica. Acá estamos tratando de explicar esos conceptos pues, de una manera pues, sencilla, con palabras sencillas, pero pues para llegar a algo coherente tenemos que hacer muchos ejercicios, ¿listo? Entonces, la invitación Listo, es profe. a eso, que usted trate de hacer este ejercicio que estamos viendo acá. Si usted entiende este ejercicio más o menos, pues va a poder concatenar todos esos conceptos, todas esas ideas que tiene. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación. Listo, profe, Vamos gracias. a Muy amable. tomarnos, listo, John, vamos a tomarnos un descanso, veámonos a las 7:05 y miramos este ejercicio ya en el software. Miramos cómo se hace en el software, ¿listo?
Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con la exposición. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Señor, Señor. Listo, entonces vamos a continuar con la exposición. Entonces, habíamos dicho, acá voy a detener la presentación y les voy a compartir acá la pantalla completa, que vamos a mirar una cosa en el multisim. ¿Listo? Entonces la idea es la siguiente. Entonces, el multisim, ustedes pues no tienen acceso a ello, entonces solamente se los voy a mostrar yo. Lo importante es que veamos la gráfica y veamos cómo es el comportamiento del circuito. Entonces el circuito nos dice, circuito muy sencillo, tenemos acá la fuente, tenemos la resistencia y tenemos el capacitor. Entonces vamos a hacer ese montaje. Vamos a mirar acá el multisim. Este multisim ya es un software un poco más robusto, es diferente al Tinkercad. Este software ya está diseñado pues para hacer trabajos ya más profesionales. Por ende, pues toca pagarlo. Es una licencia de pago. Entonces, obviamente ustedes no van a adquirir esa licencia porque pues es un curso muy corto, que no tiene sentido hacer esa inversión. De pronto, si por necesidades del trabajo lo requieren, pues ahí sí, pero pues para estos cursos no vale la pena. Listo, entonces vamos a poner acá, no les voy a explicar tanto de cómo es el montaje, porque como ustedes no lo van a cacharrear, pues no tiene sentido desgastarnos tanto en eso, solamente para ver la solución. Entonces vamos a poner acá una fuente, ya les explico cómo funciona esa fuente. Vamos a poner la resistencia y vamos a poner el capacitor. Entonces, como pueden ver, es un circuito muy sencillo. No tiene mayor cosa, esto es lo más elemental. Lo conectamos acá. El circuito pues está conectado en serie. Listo, entonces todo esto que estamos viendo acá pues es la impedancia, la resistencia y el capacitor sumados, hacen que se vuelva la impedancia. Esa es la impedancia. Listo, entonces vamos a ponerle acá la tierra. Esto me pone como requerimiento tener una referencia acá a tierra. Y listo. Entonces vamos a empezar a cambiar esos valores de acá. Entonces nos dice que es una fuente de 10 voltios. Y observemos que acá nos dice precisamente lo que habíamos visto al principio de la presentación, que el valor es RMS. Por eso es importante entender todos estos parámetros, entenderlos bien. Cosas como acá los prefijos, vean, kiloohmios, no confundir los ohmios con los voltios, con amperios, eso pues eh, tenemos que tenerlo bien claro. Acá, por ejemplo, el capacitor que está en microfaradios, acá la frecuencia que está en hercios, acá el ángulo de fase. Entonces acá en este simple simulador podemos ver que ya podemos aplicar todo lo que pues hemos tratado de explicar. Listo, 10 voltios RMS y la frecuencia acá en el ejercicio me dice que es no me dice explícitamente de cuánto es, sino que acá me dice que la frecuencia angular es de 4 radianes por segundo y tengo que convertir ese 4 en hercios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dividimos ese 4 entre 2pi. Entonces, colabórenme ahí, por favor, sacando esa cuenta en la calculadora.
¿cuánto nos da 4 entre 2pi? Una simple división, 4 entre 2pi. Mientras le doy entrada acá a los compañeros que hasta ahora están llegando. ¿Cuánto nos dio? 6.283. No, señor. Otra respuesta ahí que nos colabore otro compañero. 0.2. No, tampoco. 1,2732. No, no sé por qué nos está dando esos números. 4 entre 2pi. Pi. 2pi. Cuatro dividido 2pi. Ese 2pi lo representamos como en fraccionarios. No, simplemente es escribir allá en la calculadora 4 dividido y escribe 2. Busca ahí la tecla que diga pi o el símbolo del pi, que es la tercera de arriba hacia abajo, mirándolo por la parte izquierda ahí en el teclado de la calculadora. 0.637. 637. 0.637. Ese es el valor, ¿sí? ¿A todos nos dio? Pues a mí me da 6.283. Algo está haciendo mal ahí, Hermes. Tiene que dar 0.63. Lo revisa luego, ¿listo? Sí, señor. 0.63. 4 dividido 2pi. Entonces es el valor que vamos a poner acá. Acá me está pidiendo la frecuencia medida en hercios, entonces ponemos 0.63. ¿Cuánto fue que le dio, profe? 0.63. 7. 0.637. Ya redondeándolo a 4 cifras significativas. Se llama eso. Porque esto nos da pues decimales, más decimales. Lo acortamos, lo aproximamos a la última cifra, a 7. 0.637. 4 entre 2pi. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la fuente, como me está diciendo en el ejercicio. Luego ponemos la resistencia, nos dice que es de 5 ohmios. ¿5 ohmios o 5 kiloohmios? Pero miro bien. 5 ohmios. 5 ohmios. Y el capacitor o el condensador, como usted quiera llamarlo, es de 0.1 faradio. De 0.1 faradio o de 100 microfaradios. Como quiera escribirlo acá. Lo vamos a escribir como 0.1. 0.1 faradios. Ahí tenemos el circuito. Ahí tenemos el circuito. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo? No les pregunté la pantalla del multisim, si se está viendo claro toda la información. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Entonces ahora acá le damos simular, precisamente pues para hallar todos los parámetros que nosotros necesitamos. Entonces le damos acá en simular. Vamos acá donde dice, voy a detener acá un momento. Vamos acá donde dice la parte interactiva. Vamos a mirar acá una cosa que se llama los trascientes. Vamos a mirar acá las salidas. Y acá pues me dice qué es lo que quieran analizar. Vamos a mirar la corriente, que era lo que habíamos calculado. Como les digo, no vamos a entrar mucho en detalle de la explicación del programa, del software. Entonces vamos a mirar que la corriente, por ejemplo, en la resistencia, ¿cómo es? Vamos a mirar. Entonces, la corriente en la resistencia, damos acá simulación y nos sale esta gráfica. Esta gráfica, pues toca modificar acá una cosa. Voy a borrarla. Voy a mirar acá algo que es el tiempo. Toca mirar el tiempo porque como la frecuencia es tan pequeña, toca modificar acá el tiempo. Voy a poner un segundo a ver qué me sale. No, todavía sigue muy pequeño. Voy a ponerle acá 10 segundos.
Listo, ahora sí salió lo que quería. Entonces analicemos esa gráfica. Esa gráfica es de la corriente, lo que nosotros hallamos. Entonces, la fuente sabemos que es de 10 voltios y la corriente que nosotros habíamos calculado era de ¿cuánto? Miremos bien. Miremos acá el ejercicio. 0.1 faradio, 5 ohmios y de 10 voltios. Y la frecuencia era de 0.63. Entonces la corriente calculada, acá teóricamente habíamos dicho que era de 1.8 o 1.79. Vamos a mirar a ver si eso está correcto. Entonces acá creo que cometí un error en la escritura. Sí, acá en los voltios. Puse 10 voltios RMS. Me faltó dividir ese 10 entre raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque esa es la fórmula. A ver. Omití este pedazo. Que es la tensión máxima, o sea, la tensión pico, sobre raíz de 2. Colabórenme con esa cuenta, porfa. Para cambiar este valor acá en el simulador. 10 entre raíz de 2. 7.07. 7.07. Gracias, Mónica. Listo, ahora sí vamos a mirar la gráfica. Ahora sí nos tiene que dar lo que es. Vamos acá en simular y ahora sí nos da. Entonces leemos acá esto en el eje vertical, vemos que es corriente. El eje horizontal vemos que es tiempo. Entonces lo que nos decía ahorita el compañero John, ¿dónde puedo aplicar esto? Entonces en un circuito donde usted tenga un capacitor y usted quiere ir a mirar que ese circuito esté funcionando bien, va y conecta su osciloscopio y en el osciloscopio le va a salir esta imagen. Y usted va a analizar si eso está bien o está mal. ¿Está bien o está mal? Según lo que calculamos acá. Para mí está bien, profe. Entonces nos dice que la corriente era de 1.79. En algún lado podemos leer ese 1.79. Toca pues mirar acá. Entonces tenemos acá 1.5 y acá tenemos el 2. Más o menos está en lo que queremos, sí. ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, señor, Sí, está entre un sí, 1.80 profe. y 2, sí. Ahí está, vea, muy cercano al 1.80. 1.79, sí, ahí está. Esta parte de acá, ¿por qué está más pequeña? ¿Cuál es la razón? Es el comienzo del circuito. Exactamente, es el comienzo. Como es el comienzo, el condensador va a tardar, va a ser algo que se llama en electricidad, Mientras carga. se llaman, esta parte que es continua se llama la parte estable del circuito. Acá el circuito ya se estabilizó. Y esta primera parte se llama la parte transitoria. Son los transitorios. Que de pronto usted vaya y escuche en algún manual, en alguna etiqueta de un equipo, él le va a decir los transitorios. Es algo que puede suceder, como su nombre lo indica, transitoriamente, momentáneamente. Estamos hablando acá de microsegundos, de milisegundos. Es importante entender esto también para usted comprar una buena protección, por ejemplo, para su motor. Que usted ya sabe que ese motor va a tener un transitorio, entonces usted le compra una protección para que esa protección no se vaya a saltar en el momento que ocurran esos transitorios. Si usted calcula más la protección de su máquina, entonces se va a saltar cuando usted no quiere que se salte. Listo. Señor? ¿Quién tiene ahí el micrófono? Hermes, sí. Profe, para llegar a esa tensión, los 10 segundos que usted le puso, se demora el transitor. No, acá estamos hablando de corriente. Vea, corriente, medida en Sí. amperios. Esto es corriente, esta es la corriente que hallamos. La tensión del circuito, vamos a mirarla. ¿De cuánto es? De 10, pero es un valor pico. Acá estamos a 0 grados y acá estamos a 26 grados.
Entonces vamos a dibujar acá simultáneamente en el simulador la tensión y la corriente para mirar a ver cómo es esa diferencia entre tensión y corriente. Entonces vamos a mirar la tensión acá de la fuente y la corriente en la resistencia al mismo tiempo. Ahí la tenemos. ¿De cuánto es la tensión? Porfa, mantengamos el micrófono apagado 10 voltios. y cuando vayamos a hablar lo encendemos para que no hagamos tanta interferencia. Acá nos dice de 10 voltios, ¿cierto? Pero es el valor pico. Sí, señor. ¿Cuál es el valor promedio de esa? ¿Cuál es el valor promedio de esa función? Luna entró, no entró. Bueno. ¿Cuál es el valor promedio de la verde? Solo la verde. Voy a quitar un momento la roja. Si acá está el 0, ¿cuál es el valor promedio? Como 2,5. Volviendo acá a la teoría, vean. Nos decía que el promedio es 0. Por eso ese valor promedio, cuando estamos hablando de tensión, no es algo que nos interese, porque está simétrico al eje horizontal. Entonces todo lo que hay arriba es lo mismo que hay abajo. Si usted le saca el promedio a esto, le va a dar 0. Por eso se inventaron acá esta medida que es el valor RMS, que es de 0.7. En este caso, es de lo mismo, de 7.07. Este valor que está por acá, que acá pues la gráfica no me lo muestra, pero es por acá. Entonces, cuando usted va y mide con la herramienta de medición, usted no le va a dar esto, sino le va a dar es algo continuo. ¿Listo? Ahora analicemos cuál de esas dos está atrasada y cuál está adelantada. Por favor, mantengamos el micrófono apagado para que no hagamos ruido acá. Voy a apagar, voy a silenciar acá. ¿Cuál está adelantada y cuál está atrasada? La roja es la corriente, la verde es la tensión. Profe, la que está adelantada la roja y la que está atrasada la verde. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuál está atrasada entonces? ¿La roja o la verde? La verde. Entonces la tensión se atrasa con respecto a la corriente cuando el circuito es capacitivo. Para todos es claro que la verde está adelantada con respecto a perdón, la roja está adelantada con respecto a la verde. ¿O alguien tiene todavía la duda? Para explicarle bien. Sí, profe, yo tengo la duda. Listo, entonces vea que la roja, si usted traza acá una línea, si usted pone acá un punto de referencia, si usted mira acá, la roja alcanza la cresta o su punto máximo antes que la verde. ¿Sí la ve? Usted va a tomar como referencia en cualquiera de las crestas porque esto se repite indefinidamente. La roja alcanza su parte máxima primero que la verde. Entonces, por eso va adelantada con respecto a la tensión. Profe, Señor, la corriente en un circuito capacitivo se adelanta con respecto a la tensión. Señor. profe, también la podemos ver ahí en la primera gráfica por donde sale primero la roja. O sea, desde el punto 0. Acá en esta parte. Exacto, sí, señor. O sea, acá en ese punto específico. Pero ¿cómo? Sí, señor, sí. ¿Cómo hace usted ahí para ver cuál está adelantada? O sea,
Si las dos están en Yo cero. me guié, pero la roja se ve adelantada. No, pero no porque, ¿qué tal que eso esté en fase? Usted ahí no puede ver. Si usted hace un zoom acá, usted no sabe dónde está la cresta de la verde. Usted tiene que mirar en las crestas cuál es el que alcanza su punto máximo, si están alineadas o no. En el momento que están alineados, es un circuito netamente resistivo. Tiene que mirar, son las crestas. Acá en este pedazo no es algo concluyente, algo que le diga a usted la roja o la verde está adelantada. Tiene que analizar en la parte de las crestas. Y en tiempo, profe, Si estamos hablando de tiempo, vea, tiempo. Tiempo y corriente, corriente y tensión. ok, sí, digamos que mientras el otro llega a su pico ya dando la vuelta. Claro, acá estamos haciendo un análisis de lo que usted puede ver en una herramienta de medición. Por eso el curso se llama Medición de parámetros eléctricos en circuitos polifásicos. Usted tiene que, al final del curso, eh, entender cómo se hace una medición en un circuito polifásico. En este caso estamos hablando de un circuito monofásico. Ya más adelante vamos de menos a más, vamos a mirar los circuitos trifásicos. Listo. ¿Qué más podemos analizar acá? Lo que habíamos visto acá, la teoría de la potencia. Todos estos valores los vamos a mirar acá. Listo, entonces acá ya quedamos en que la corriente es de 1,79. Vamos a mirar, por ejemplo, la tensión voy a cerrar acá. Vamos a mirar la tensión que hay acá en la resistencia. Entonces miramos acá. Miramos cuáles son las salidas. Vamos a mirar esta tensión. Y hacemos la simulación. Acá sí se ve más claro, porque ahorita estamos viendo la tensión de la fuente, ahorita estamos viendo la tensión en el capacitor. Entonces acá tenemos la tensión y acá se ve más claro que la corriente está adelantada, más que cuando teníamos la verde. Si ve que acá sí es bien notorio, porque la tensión de la fuente y esta es la tensión en el capacitor. Acá sí es bien evidente que la corriente está muchísimo más adelantada con respecto a la tensión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Correcto, profe. Ahora vamos a ver la parte de la potencia. ¿Cómo medimos la potencia? Entonces, al principio de la presentación habíamos visto esta fórmula. Cuando a uno le presentan esos números, a uno ya de una vez le da dolor de cabeza. Entonces es simplemente ir a reemplazar lo que habíamos hallado acá, meterlo en esa ecuación. Ahí parece difícil, pero créame que es sencillo, porque es solamente reemplazar. Si usted sabe reemplazar eso, pues le va a dar algo muy, muy fácil. Entonces tenemos que la potencia va a tener dos componentes, que es la potencia promedio, que es esta parte de la ecuación, y toda la ecuación, que es la potencia instantánea. Uno generalmente le interesa es la potencia promedio. Entonces vamos a verificar que la potencia del circuito es de 8. Entonces cerramos acá nuevamente. Vamos acá. Buscamos acá en la salida y vamos a mirar varias potencias. Vamos a ver la potencia de la resistencia, cuánta potencia consume la resistencia, cuánta potencia da la fuente y cuánta potencia consume el capacitor. Entonces veamos una por una. Veamos, pongamos ahí las tres de una vez y vamos en la gráfica. Entonces ahí sale un poco de cosas. Voy a borrar acá la corriente, la tensión que ya la miramos. Vamos a mirar la potencia de la fuente.
Veamos la potencia de la fuente. Analicemos algo ahí. Mientras el capacitor se carga, vea, hay acá lo que llamamos el transitorio. Si observamos acá en el 0, ¿por qué esa onda está en la parte inferior? Como negativa, profe, Exacto, porque vea la tensión estaba simétrica. Esta es la hasta tensión que de la llegue, fuente y esta es la hasta potencia que de la llegue a fuente. 0. ¿Sí? ¿Por qué la potencia está en la parte de abajo? Porque la fuente es un elemento activo, es decir, él está entregando potencia. Él entrega potencia. Entonces acá vemos que está en la parte negativa porque él está entregando potencia. Así se interpreta esta parte. Ahora miremos en la parte numérica. Más o menos, ¿cuál es la potencia promedio? Entonces voy a quitarla un momento. Voy a poner la tensión. La tensión, habíamos dicho que el promedio es 0. Entonces usted va a sacarle acá la mitad a esto. Y si está simétrica, hacia arriba y hacia abajo, va a ser 0. En ese orden de ideas, ¿cuál es la promedio de esta función? Mirando acá los números. Esto está más o menos en 16. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la mitad de 16? 8. O sea, el Menos promedio 8. viene acá, que es lo que habíamos calculado. Menos 8. 8. Menos 8. Acá nos da 8 porque estamos asumiendo que es lo de la fuente. 8. ¿En qué la medimos? En vatios. Entonces la idea es esa, siempre corroborar la parte de los números con la parte ya de las mediciones. Esto es lo que usted se puede encontrar ya cuando esté midiendo su circuito. Ahí está el 8. Ahora miremos la potencia de la resistencia. Voy a quitarla de la fuente. ¿Cuál es el promedio de esa función? Miremos acá la escala, vea. Sube ¿Cuál es el 16, promedio? pero sería lo mismo, tocaría quitarle la mitad, entonces quedaría 8. 8, exactamente. Pero como la resistencia es un elemento activo, o sea, esto entrega potencia, esto la recibe. Gráficamente acá, lo que veríamos en el analizador de redes. La fuente entrega, vea, en la parte de abajo, y todo lo que entrega la fuente lo va a recibir la resistencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, igual, profe, la resistencia estaría recibiendo los mismos 8. Exactamente. Entonces uno se preguntaría, ¿dónde está lo del capacitor? Vamos a ver. Entonces voy a quitar la resistencia, voy a quitar la fuente y voy a poner capacitor. ¿Cuál es el promedio de esa función? 5, profe. Mírenla bien, miren bien la escala. 0, profe. 0. Porque es la mitad, ya sacarle la mitad. 0. Vuelvo y pongo la de la fuente. Vuelvo y pongo la de la resistencia. Vea, la resistencia está por encima del eje, que es la morada. Está consumiendo energía, potencia activa. La fuente la está entregando. ¿Y el capacitor qué está haciendo? Simplemente mantiene. En un momento entrega y en un momento consume. Entonces, claro, físicamente, él recibe energía de la fuente, se carga, dura un tiempo en cargarse y luego devuelve esa energía. Se carga y se descarga, carga y descarga, carga y descarga. Que es lo que estamos viendo acá, vean. Entonces quito la de la resistencia, quito acá. Profe, discúlpeme una pregunta. momento. ¿Por qué sería 0? Señor, Discúlpeme la pregunta. ¿Por qué ahí la medición sería 0 para
para el capacitor, ¿por qué cero? Estoy tratando de Si la explicar. onda, Él no, va a con- ah, es, él no consume porque él se carga y después se descarga. Carga, no consume energía. Sí consume, pero después la devuelve. Carga, se carga el capacitor y en el otro ciclo la devuelve. Vean, acá se carga y se descarga. Como le están pidiendo el promedio, le están diciendo, bueno, ¿cuánto está consumiendo ese capacitor? Se va a decir cero. Vea, a lo largo del tiempo cero. Si le dicen de 0 a 0,5 segundos, entonces ya consume 5. Entre 0,5 y 1, más o menos, para no irnos acá a la exactitud. Él ya no consume, sino él entrega. Devolvió esa energía al circuito. Consume, entrega, consume, entrega, consume, entrega. El promedio de eso es cero, porque todo lo que recibe lo devuelve. Lo mismo va a pasar con las bobinas. Una bobina va a tener este mismo comportamiento de recibir y después devolver. Entonces, volviendo acá al circuito, lo único que va a consumir potencia activa es la resistencia. Lo otro no consume potencia activa. Lo que va a consumir es potencia reactiva. Por eso estamos hablando acá de números imaginarios para elementos como el condensador y las bobinas, los motores. Más o menos, sí, profe. Sí, alguna... profe. Profe, o sea que en este caso, o sea, como sería como elemento, como red, la función del condensador, del capacitor. No, la función del capacitor, ¿cuál es? Por ejemplo, en un motor. ¿Cuál es la función del capacitor en el motor? La de ostucalizar, No, la función del profe, capacitor es que ostucalizar, ¿sí? en el motor es que el motor arranque suavemente. En una fábrica, ¿cuál es la función de un banco de condensadores? Precisamente tratar de que el condensador, voy a poner acá nuevamente la tensión y voy a poner nuevamente la corriente. Voy a quitar un momento esto de acá, la corriente y la tensión. Entonces habíamos dicho que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Entonces, esto no se quiere porque esto va a calentar la línea. Esto calienta la línea. Si tuviéramos un inductor, el inductor va a estar lo contrario. La corriente va a estar atrasada con respecto a la tensión. En pocas palabras, lo que queremos es que estas dos ondas estén en la misma fase para que no caliente la línea. Entonces, la función del capacitor es esa, evitar que haya ese atraso y que haya pérdidas reactivas. Eso se llaman pérdidas reactivas. Esa es la idea. Listo, miremos acá la presentación. Entonces ustedes van a ir a mirar esto. Ya miramos que esto es correcto, lo de los 8 vatios. Acá hay un ejercicio. Ya ahorita estamos cortos de tiempo. Este ejercicio ustedes lo van a hacer porque ahí ya está resuelto, pero usted lo va a tratar de comparar con el que hicimos acá. Hallar la impedancia total. Eso se llama la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin lo que me dice es que cualquier circuito, por complejo que sea, usted lo puede llevar a esto que estamos viendo en pantalla, a lo más sencillo de la electricidad. Imagínese que usted tiene acá 10 motores, 50 drivers de control, muchas cosas. Usted lo puede reducir a esto de acá. ¿Para qué lo va a reducir?
para calcular acá los diámetros del cable, para calcular las protecciones, para calcular las puestas a tierra. Para eso se hace esto. Obviamente, eh, hay que tener pues práctica, hay que haber hecho estos ejercicios para llegar a hacer un cálculo de eso, una memoria cálculo de cálculo de eso. Estamos en un curso de 40 horas complementario. Estamos dando esta información a manera de complemento, no a manera de ir a profundizar. Entonces, si miramos acá toda esta teoría, puede ser bastante densa. ¿Con qué nos vamos a quedar el día de hoy? Con este circuito. Vamos a quedarnos con este circuito y vamos a mirar eh, que las ondas se atrasan, se adelantan, que la corriente va a depender del tiempo, que la potencia va a depender del tiempo, que la tensión va a depender del tiempo. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan más inquietudes, más preguntas, de pronto aclaraciones. Una pregunta, profe. Señor, Lo que usted está diciendo que es como lo más básico, señor. ¿cierto? En este tema, eh, obviamente, con un solo ejercicio Sí, sí, yo sí. te digo, yo te he puesto cuidado, pero decir que ya lo entendí a fondo, no. Me toca que volver otra vez, rebobinarlo, y sé que con varios más, obviamente sí voy a como cogerle el hilo, como cogerle la piolita, como dice uno, la línea. Sí, claro. Pero sí Esto quién tengo. lo entiende así de primero, el que esté todos los días trabajando con este tipo de máquinas, allá con motores que esté haciendo mediciones, obviamente esto lo coge rápido. Otras personas que pues hasta ahora estamos, o sea, pasamos de lo básico, que es un curso de 40 horas, que es básico, a un curso que es un poco más avanzado, que es analizar la corriente alterna. O sea, son 80 horas. En 80 horas no, si uno no hace ejercicio, si no mira bien toda la información que haya, pues obviamente no le va a coger el tiro así de buenas a primeras. Lo importante es que este curso a usted le sirva para motivarse e ir a estudiar cosas pues ya más, un poco más formales, un técnico, un tecnólogo, lo que hablamos la vez pasada, para que usted vea más o menos a lo que se va a enfrentar. O si va a estudiar ingeniería, lo mismo, más o menos a lo que se va a enfrentar. Sí, señor. Y aún así, el ingeniero de allá, antes de ponerlo en práctica, él abre el programa ese y lo compara, porque él dice, si yo no lo calculo bien, puedo quemar el embobinado, puedo quemar lo que es ¿cómo fue que me dijo él? ¿El multímetro? Sí, señor. Listo. Sí, claro. Para analizar esto ya no se utiliza tanto el multímetro, sino el analizador de redes, lo que les decía. O Sí, sea, ya señor. para hacer el montaje, usted hace estos cálculos para hallar la impedancia total, para hallar acá la impedancia. Luego que se hace el montaje, pues usted tiene que hacerle un mantenimiento a esa red y ese mantenimiento se hace con esas herramientas y esto es lo que le va a salir allá en esa pantalla. Entonces usted tiene que más o menos decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, tengo que corregir esta falla. Importante también lo que habíamos hablado la vez pasada, usted no se va a poner a hacer esto a mano, esto es eh, en la etapa donde estamos, en la etapa de aprendizaje. Ya cuando usted vaya a hacer algo ya en la vida real, sí va a aplicar esto, obviamente, pero va a utilizar las herramientas computacionales, como por ejemplo este software, para corregir el software que viene en el analizador de redes. Ahorita la inteligencia artificial es capaz de decirle, vea, basado en esta gráfica, yo les recomiendo que ponga un banco de capacitores de tal y tal dimensión. Como la inteligencia artificial puede tener fallas, usted no puede confiar 100% en eso.
Esa es una herramienta que usted tiene en el bolsillo, una herramienta más. Usted dice, bueno, listo, me está dando un diagnóstico, espere un momento, yo reviso que eso esté bien. Si usted no sabe y confía plenamente en lo que le dice la máquina, pues usted puede cometer errores. Listo, ¿más preguntas? Listo, entonces, gracias por la participación el día de hoy. Gracias por la... No, no voy a guardar esto. Gracias por la paciencia, porque yo sé que esto pues no es tan sencillo. Em, entonces nos vemos ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, nos vemos el lunes. Profe, usted sube Sí, yo les la... comparto la de la vez pasada que se me olvidó subirla y les Sí, comparto lo señor. del día de hoy. Ok, listo, profe. Muy amable, gracias. Listo, Pablo, con mucho gusto. Sí, John. Listo, mientras John se conecta ahí, voy llamando lista. Julián Alvarado. Presente, profe. Listo, Julián, gracias. Carlos Angarita. Fernando Arrieta. Presente, profe. Listo, Fernando, Presente. gracias. Jorge Ballén. Fernando Arrieta, presente. Listo, Fernando. Carlos también está. Carlos Angarita. Jorge Ballén. Pedro Luis Beltrán. Buenas noches, presente, profe. Gracias, Pedro. Sandra Ivonne Castañeda. William Fernando Cortés. Presente, profe. Gracias. Rude Adriana Cristancho. Sí, señor, aquí estoy. Gracias. Lady Tatiana Espinosa. Cristian Flores. Presente, profe, gracias. Listo, gracias. Gerson Ramiro Garzón. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. Javier González. Sí, presente, profe. Gracias. John Hernández. Michelle Hidalgo. Presente, profe. Gracias. Omar Antonio Igua. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Javier Hernando Lazo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Matilde Martínez. Presente, profe, disculpe que entré tarde. Tranquila, Matilde, después ves la grabación. Mónica Martínez. Sí, señor. Presente, profe. Gracias. Magda Esperanza Méndez. Campo Mendoza. Isabela. Presente, profe. Listo, gracias. José Armando Morales. Gracias. Presente. Hermes Niño. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Royman Javier Ojeda. Alexander Quiseno. Los amo. Presente, profe. Javier Ojeda. Presente, profesor. Gracias. William Hernando Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Romero. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Felipe Gracias, Llavera. profe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Wilfred Salcedo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Elvira Santana. Pablo Andrés Serna. Presente, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Diana Lorena Silva. Presente, profe. Gracias. Dalma Tello. Karen Torres. Luna Daniela Valencia. ¿Me faltó alguien por llamar?
Listo, entonces gracias por la participación. Nos vemos el lunes a la misma hora. Bueno, profe, gracias por su paciencia. Listo, Muchas gracias a gracias. ustedes por Buen asistir. fin de semana. Igualmente, que descansen. Profe, Gracias, profe. una, ¿Sí? ¿Lo escucho? profe, este Carlos Angarita, él estaba conectado, sino que cuando usted seguro no le copió, porque él se desconectó cuando usted le dijo que cuando lo llamó a lista. Listo, ahí le pongo la... Gracias, Campos. Bueno, profe, gracias. Listo, nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, profe, Gracias, profe. que descansen. Listo. Listo, igualmente, que descanse.